buenas, bienvenida a un nuevo episodio de Naturaleza Soberana, un podcast de salud psicológica en el que abordamos la salud mental desde una mirada crítica, interseccional e integradora. Yo soy Sonia Garijo, de Psicología para tu Naturaleza, una consulta de psicología sanitaria online para personas autoexigentes que se encuentran en una crisis vital y quieren redirigir su vida desde un lugar de compasión, determinación y calma. Este espacio nace de la necesidad de hacer más accesible el contenido de psicoeducación propio de las terapias psicológicas y poder democratizar en la medida de lo posible la salud mental. Tanto el botón de like, de seguir o de compartir hacen que este contenido llegue a más personas. Gracias por apoyar este espacio y sumarte a la revolución del desaprendizaje. Puedes recibir el contenido de este podcast y otro contenido gratuito en tu correo. Solo tienes que sumarte a la newsletter que encontrarás en mi página web soniagarijo.com. Y si quieres que estemos conectadas, también me puedes encontrar en Instagram en @soniagarijo_psicóloga y en @misicólogaesvegana. Ahora sí, te dejo con el episodio, espero que lo disfrutes. Hola, bienvenidas a este nuevo episodio. Si eres una persona que tiende a poner a los demás por delante de ti misma, que te guardas el enfado para adentro y te cuesta poner límites, quédate, porque en este episodio vamos a dar algunos tips que te pueden interesar. En este episodio vamos a abordar una de las cuestiones que más nos atraviesan como mujeres, la obligación impuesta y autoimpuesta de ser buenas. Y para hablar de ello, contamos con la participación de Ángela Morillas, psicóloga sanitaria con visión interseccional, especializada en terapia de pareja y terapia sexual desde la perspectiva de trauma y apego, y también compañera del equipo Psicología para tu Naturaleza. Ángela, bienvenida. Muchas gracias, Sonia. Qué ilusión poder estar aquí este ratito contigo y hablando de un tema que me parece tan interesante y que al final también está como súper presente en la vida de todas en mayor o menor medida. El gusto es mío y la ilusión también compartida de que puedas estar aquí compartiendo con nosotras este tema como tan importante. No sé si tú querrías presentarte tú misma. Vale, pues bueno, yo soy Ángela, soy psicóloga sanitaria. La mayoría de mi experiencia al final la he hecho un poco en clínica, pero también he podido trabajar un poco en el ámbito social y eso yo creo que es también lo que me ha ayudado a ver la psicología como teniendo un poco más en consideración otras variables de carácter más social, como puede ser, por ejemplo, el tener una mirada de género a la hora de trabajar con las personas. Y bueno, como decías, pues me estoy formada en trauma y al final me parece que es como una forma de poder entender los casos que te permite ver a la persona como en su totalidad, entendiendo que al final su ahora también tiene bastante que ver con lo que ha vivido y con el contexto en el que está. Totalmente. Y Ángela, ya entrando en vereda, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de este síndrome de la buena chica? Vale, bueno, lo primero decir que no es una clasificación diagnóstica, sino que utilizamos este nombre para referirnos como a un conjunto de comportamientos y de patrones de funcionamiento en nuestro día a día que también se le puede conocer como síndrome de sobreadaptación y ya veremos ahora un poco por qué, porque al final, como todos esos síntomas que podríamos meter dentro de este concepto, estarían un poco orientados a dar más importancia a los deseos y a las necesidades de los demás que a los propios, sentirnos también un poco responsables de cómo las personas se pueden estar sintiendo y desde ahí estar como en ese constante hacer para quitarle el malestar a todo el mundo, porque de alguna manera es mi responsabilidad priorizar el cuidado de los demás para sentirnos bien con nosotras mismas, delegar muchas veces las decisiones porque nos da miedo que el que podamos decir que nos parece bien o no nos genera como un poco de cosa, el que le puede incomodar a la otra persona o hacer o decir algo que no es lo que ellos quieren. Luego también bastantes dificultades para poder pedir o identificar qué es lo que necesito y esperar un poco a que los demás respondan a mis necesidades como ellos crean o quieran y en base a eso hacer un poco esas concesiones que nos dan como propias para como quedarnos tranquilas y sentir que al final es como mutua esa relación.
Y bueno, al final es como sacrificar el bienestar propio por poder estar poniendo todo el rato por delante a los demás, ¿no? Que es como que desarrollaríamos nuestra vida todo el rato hacia afuera y teniendo a las otras personas como eje un poco director. Un poco parece como vivir una peli desde la posición de personaje secundario, ¿no? Más que como protagonistas. Eso es, aquí al final veríamos como que es que son personas que no se sienten protagonistas de su propia vida porque lo que decíamos, al final estamos siempre respondiendo en base a la vida de los demás y de alguna manera nos intentamos como conformar en esa forma de vivir, creyendo que eso también es lo que queremos y lo que, de alguna manera, lo que nos hace felices, ¿no? Y al final vemos que todos estos comportamientos en realidad pues estarían orientados a una función de evitación, ¿no? Porque generaría mucha incomodidad el poder decirme, oye, mi necesidad es esta, aunque no vaya en coherencia con la tuya, porque eso puede suponer un conflicto y de ahí pues estar pudiendo evitar un miedo que yo a lo mejor anticipo al rechazo, al abandono y que para mí ahora mismo sería insostenible. Entonces, pues bueno, como que jugaría un poco con esos costes y beneficios. Me sobreadapto a ti, ¿no? Como que diluyo un poco como esos límites que separan mi persona de la tuya y pongo, ¿no? Como el eje del funcionamiento de mi vida más en los otros, en el otro, en lo que sucede fuera de mí, que eso puede tener pues sus costes y sus beneficios, como estás diciendo, pero al final la mirada está centrada en el otro. Y Claro. qué incómodo hablar de todo esto. Totalmente. Aquí al final lo que vemos es que desde esos costes y beneficios que tú también decías, si este ha sido el camino que he encontrado siempre para sentirme aceptada, validada, porque al final tenemos que tener en cuenta que al final todo esto tiene una parte de refuerzo social súper potente porque a todo el mundo nos gusta alguien que nos ponga las cosas tan fáciles, ¿no? Entonces, si este ha sido el único camino que yo he encontrado para sentirme aceptada y validada, no me voy a plantear ni siquiera que esto puede estar teniendo costes para mí porque a lo mejor solamente de imaginarme los costes de no estar respondiendo todo el rato para los otros, para mí dejaría unas consecuencias tan malas que ni siquiera quiero entrar en contacto con que a lo mejor esto a mí no me está haciendo sentir todo lo bien que me gustaría sentirme en esas relaciones. Decía también lo incómodo porque creo que todo el mundo ya estamos en un momento social en el que nos gusta, ¿no? Pues más como el podcast dice, tener soberanía, ¿no? Como gobernar nuestras propias vidas. Y está como esta también autoconcepto deseado de yo poder verme a mí misma como una persona que gobierna su vida desde sí misma, desde lo que le gusta, desde lo que le hace bien, y eso es también algo como que se espera de nosotras por ser mujeres, ¿no? Como en ese conglomerado de expectativas sociales. Y por eso lo incómodo, ¿no? De abordar todo esto, porque creo que muchas mujeres de las que nos escuchen se pueden sentir identificadas con esto, a lo mejor también desde el, joder, cómo pica escuchar esto, porque es algo que me molesta, que no me gusta y que aún así está ahí, o a lo mejor no en el presente, pero sí en momentos anteriores de la vida. Claro, sí, sí, a mí me parece súper importante que metas aquí también esta mirada de género porque si hacemos con un poco de repaso a todas estas conductas que hemos ido diciendo, vemos que están muy en línea con los estereotipos y los roles de género que se nos han ido inculcando a las mujeres desde siempre, ¿no? Entonces, aquí hay al final un papel que juega el proceso de socialización súper fuerte y también lo que decíamos, ¿no? De todo ese refuerzo social que tiene el hacer este tipo de conductas, pero también el castigo que hay si no las haces porque ya no estás siendo lo que se espera de ti, no estás ocupando el papel de mujer que en esta sociedad tienes, ¿no? Que aunque pueda ser como de alguna manera un poco más sutil, pero son ejes de opresión que al final siguen estando. Y tanto, y tanto. Si te parece esta parte, ¿no? Como de más de trauma colectivo, la abordamos ahora como para que puedas entrar bien en detalle ahora un poquito más adelante. Me gustaría preguntarte, Ángela, si alguien vive dentro de este llamado síndrome de sobreadaptación o síndrome de la niña buena, ¿cómo se vive desde dentro? Pues al final un poco lo que tú has dicho antes de esa sensación de no ser yo la protagonista de mi propia vida, ¿no? De tengo falta de sensación de agencia, de control sobre mi vida, sobre mis decisiones,
vivo un poco desde la ansiedad, la necesidad y la apatía porque al final estoy viviendo siempre para el otro y eso implica que yo tengo que vivir desconectada de lo que siento y de cómo me hace sentir el estar como funcionando siempre hacia afuera. Entonces, claro, en este proceso de desconexión yo me desconecto a todos los niveles, no solamente de las consecuencias negativas que pueda estar teniendo este tipo de comportamientos. De ahí pues esa falta de ilusión, muchísima frustración, ¿no? Porque al final estoy en un proceso constante de desconexión y tengo que estar manteniéndome siempre a un nivel para que, porque entiendo que las relaciones son tan frágiles como que están siempre puestas sobre la mira de tengo que estar siempre dando el 100% de mí y en cualquier momento que yo no esté cumpliendo ese estándar me puede suponer que yo ya deje de formar parte de la vida de la otra persona. Entonces al final es un estrés constante y de una vez que ya he conseguido entrar en la vida de alguien tengo que mantenerlo. Al final sería como estar en en un reto permanente. Luego también tendríamos esta tendencia, ¿no? A lo mejor el preferir renunciar a ser yo misma, porque en muchos casos ni siquiera he podido tener la oportunidad de saber quién soy ni de saber lo que me gusta, porque he vivido siempre hacia afuera antes que renunciar a seguir formando parte de la vida de alguien por lo que decíamos, ¿no? Porque para mí las consecuencias que puede tener eso, pues pueden ser muy grandes y que yo no me vea capaz ni quiera a lo mejor gestionar esa sensación de rechazo, de abandono. Y al final aquí sí decir que es ese empezar a conectar con que, bueno, pues esa incomodidad que me puede estar haciendo sentir vivir así, el que yo pueda empezar a ver esa lucha interna entre estar respondiendo siempre a las necesidades de los otros, pero que eso suponga el sentirme yo abandonada por mí misma. También como esto no es algo que cuando las mujeres lo hacemos, ¿no? O cuando las personas que vienen a consulta vemos que les pasa, que lo elijan conscientemente. Es Claro, como un modelo operativo que está automatizado, ¿no? Y que se arraiga en, pues, en creencias, en hábitos, en un día a día, ¿no? Cosas del tipo, ¿cómo le voy a decir que no? Con lo mucho que le quiero, o es que si le pongo un límite a mi amiga puede pensar que soy egoísta, o jope, con lo que ha hecho mi madre por mí, ¿cómo no voy a hacer esta tontería por ella? ¿No? Como que este síndrome, por llamarlo de alguna manera, es algo que está como implícito en nosotras y que es muy fácil caer en ello si no estamos como en ese ojo, ¿no? Que tú dices de aprender. claro, al final aquí volvemos a esa estructura social que de alguna manera por experiencia directa, incluso de si hacemos a nivel generacional el cómo han sido los roles que han ocupado nuestras madres, abuelas y demás, tenemos ahí una experiencia muy clara, pero luego salimos a otros contextos, el académico, el laboral, la vida en general en la calle y vemos que también como que te empujan a posicionarte desde ahí. Entonces, claro, aquí hablar de libertad a la hora de elegir este tipo de comportamientos es un poco paradójico porque la verdad es que libertad hay más bien poca. Lo que pasa es que desde pequeña se nos ha presupuesto una serie de expectativas y una serie de comportamientos y lo que decíamos, ¿no? Que con tal que te sales un poco de ello, no solamente no vas a tener refuerzo, sino que van a castigarte. Desde el te estás saliendo de la norma, es que eres una histérica, ¿no? Cuando a lo mejor expresamos a nivel emocional un poco más de lo que se esperaría que pudiésemos expresar. El calladita estás más guapa cuando pones como la puntilla a todas esas cosas porque, oye, no es lo que yo quiero y tengo el mismo derecho que tú a decirte que no a un plan o a poder decir que yo ahora mismo estoy teniendo otras necesidades y que me gustaría que esta relación las pudiese cubrir de alguna manera. A mí algo que me llama mucho la atención también es, todas estas personas que vienen a consulta, ¿no? Y todas estas y lo digo en nombre de mujeres porque, yo en hombres no lo he visto, ni lo he visto en la literatura tampoco, que son mujeres que te vienen con la demanda de: "Mira, yo es que tengo ataques de ira, em, ayúdame a quitármelos", ¿no? Y cuando un poco vemos el histórico, vemos que es una persona que está en este proceso de sobreadaptación en el que a lo largo de su vida no ha aprendido a hacer este ejercicio de me separo de la otra persona, miro qué me está pasando, ¿no? Pues si algo me incomoda, lo registro,
miro cuál es la necesidad que no está cubierta, de la que me está informando esa incomodidad y respondo a mi necesidad, sino que como hay como una forma de se ha interiorizado eres una exagerada, ¿cómo te vas a enfadar por esto? Esto es una tontería, como toda esa invalidación que bebemos, pues como, bueno, ahora veremos un poquito más, ¿no? Que nos vas a contar de apego, de estructura social, eh, pero hemos podido como interiorizar toda esa invalidación de forma que al final vamos como suprimiendo el enfado y cuando sale, sale como ¡boom! Por los aires y al final el problema, evidentemente lo que sale, la puntita del iceberg, es ese ataque de ira que muchas personas lo llaman, cuando, bueno, esto es lo que se ve, pero el problema que vemos debajo y que lo desencadena es la sobreadaptación o este síndrome de buena chica, ¿no? Te han enseñado que para ser buena, para ser valorada como buena, has de suprimir las emociones que te ponen a ti en el centro y lo que implica que los demás eh, estén en otro sitio y tengas que prestar, ¿no? Como el cambiar ese foco y esa mirada hacia los otros. Claro, sí, totalmente lo que dices, que en terapia se ve muchísimo esto en mujeres, ¿no? Y que vienen como con mucha queja de quítame este enfado de encima, porque es que encima, es que mira qué mala persona soy, que estoy teniendo estallidos de ira con mi madre, con mi padre, con mi pareja, cuando no se lo merecen. Y te pones a revisar un poco y no solamente es que vivan como en esta dinámica constante de estar respondiendo siempre a los otros, aunque estén malas y no quieran ir a un plan, pero no, es que tengo que ir porque cómo se va a sentir la otra persona si le digo que no quiero hacer ese plan que me ha propuesto o que es un plan que a ti ni te va ni te viene, ¿no? Y al final aquí tenemos como ese ejercicio doble de estar siempre anticipando esas necesidades de los otros porque es como que ya incluso lo incorporamos como un mecanismo preventivo de por si acaso yo ya voy a ser como una persona expertísima en aprender a leer las necesidades de los demás que quieren y voy a estar hiper vigilante constantemente a poder anticipar todo el rato. Y aparte de ese ejercicio teníamos el que decíamos que implicaba esa desconexión. Estar funcionando de esa manera necesariamente tiene que ir acompañado de estar desconectada de mí misma porque si no encontraríamos ahí un conflicto muy grande que en algún momento nos haría parar. Entonces, aquí es como si estuviésemos cogiendo una pelota intentándola hundir todo el rato en el agua porque es como que esas son nuestras emociones y no queremos que estén ahí con nosotras, queremos que directamente no estén y claro, en el momento en el que eso lleva teniendo tanta presión hacia abajo, hijo, pues en un momento sube, nos explota en la cara y decimos, quítame esto, porque tampoco estoy acostumbrada yo ya no a lidiar, sino sin ni siquiera convivir, ni a tenerlo a lo mejor aquí a mi lado sin necesidad de hacer nada. Total, la rabia inhibida. El otro día en terapia, no sé si fue en terapia o en una supervisión, alguien me decía, no, me siento como que toda mi vida he estado en el juego este, que creo que hemos jugado todo el mundo, que sale como un topito y le dan así como con un mazo, ¡pum! Y sale por otro lado Sí. y le dan, ¡pum! Con otro mazo que, jolín, ojalá no fuese un topito el que ponen en el juego, ¿no? Y fuese un balón, cualquier otra cosa que no fuese un individuo. Pero me pareció tan gráfico. Sí, 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 totalmente. Y aquí lo que tú dices, ¿no? Llevado un poco todo esto al ámbito clínico, muchas veces venimos con esa punta del iceberg y nuestra intención es quitarla. Claro, pero si la quitas y no trabajas lo que estaba haciendo que ese iceberg saliese, va a buscar otra forma de salir, ¿no? Va a ser ese topo que está buscando otro camino, porque ese malestar, por mucho que yo viva desconectado, eso quiere decir que no le estoy atendiendo, no quiere decir que eso deje de estar. Al final esa presión hacia abajo la tengo que seguir haciendo porque si no en cualquier momento va a subir. Y Ángela, nos has contado un poquito qué se entiende, ¿no? De todo este fenómeno, cómo se vive desde dentro, cómo se ve desde fuera, cómo podemos identificar a una persona desde fuera si esto le está pasando. Pues al final yo creo que sería como esa típica persona que en principio le va a caer bien a todo el mundo, porque es que no va a suponer nunca un problema para nadie y se va a estar adaptando constantemente, va a ser como una persona súper camaleónica, porque necesita entender que desde esa adaptación va a ser cuando vaya a ser aceptada, entonces va a hacer lo posible
por intentar ser aceptada en todas las relaciones. Luego también veremos que van a ser personas que difícilmente expresan cómo se están sintiendo y van a vivir como en un estado de aparente felicidad constantemente, porque aquí tendríamos como esas emociones aceptadas y esas emociones prohibidas, y dentro de las prohibidas encontraríamos cualquier emoción que pueda incomodar al otro. Y todo eso al final, como puede suponer un conflicto en la relación, no va a salir. Entonces yo actúo como que está yendo todo bien, no pasa nada. Son personas que tienen muchísima capacidad resolutiva, ¿no? Ante cualquier dificultad de tu vida, pues van a estar ahí, te van a ayudar a salir adelante. Estaría muy bien en un constante estado de agradar al otro y al final, pues a menos que la otra persona te diga, oye, pero quiero que me digas un poco tu opinión o que un día propongas tú un plan sin que sea un plan que sabes que a mí ya me va a gustar, probablemente no haya conflictos, ¿no? Porque al final es poner las cosas lo más fácil posible porque vivo constantemente intentando evitar el conflicto porque no sé cómo va a ser tu reacción, porque a lo mejor mi esquema mental es que conflicto es igual a que esa persona deje de formar parte de mi vida y lo que veíamos un poco antes, que eso no me lo puedo permitir. Y aquí sí que a mí me parecería importante hablar en este sentido de el tipo de relaciones que se pueden establecer cuando metemos este tipo de dinámicas como mi forma de actuar constantemente, ¿no? Porque si estoy priorizando siempre al otro, estoy haciendo que al final lo del otro siempre sea más importante. Entonces estoy colocando al otro por encima y yo me estoy poniendo por debajo constantemente. Entonces, claro, esto al final nos pone en una situación de muchísima vulnerabilidad, de muchísimo riesgo a la hora de poder desarrollar relaciones abusivas, porque al final es como el otro es el importante y lo que yo sienta, lo que a mí me pase, no tiene ningún tipo de cabida en esta relación. Entonces, claro, los conflictos, lo que veíamos antes, ¿no? Que sí que pueden aparecer, pero aparecerían a lo mejor en esas personas que no quieren que les situemos en ese nivel de por encima, que quieren una relación de horizontal a horizontal, de tú a tú, en el que, oye, hoy por ti, mañana por mí, pero jolín, que si hay algún conflicto esto se puede hablar, que no siempre tienen que ser las necesidades mías las que sean importantes, que a lo mejor de vez en cuando tú también necesitas que yo pueda ser ese soporte para ti, que no tienes que estar siempre como resolviéndome las cosas a mí en mi vida. Sí, y yo veo también mucho como este otro perfil que dice, a ver, a mí esto no me pasa de la sobreadaptación, porque de hecho, o sea, yo soy una persona que a veces soy muy borde con los demás, que a veces tengo estos arranques de ira, que puede ser a lo mejor como dentro de todo este conglomerado que estamos hablando, parece que no, pero en verdad son personas que han estado bajo esta supresión emocional de las emociones desagradables. Perdón, voy a lo anterior, ¿vale? Que justo Vale. ha abierto. Eh, em, a ver, que me he perdido. Y además, yo veo que puede haber también todo un conjunto de mujeres que digan, a mí esto que está contando Ángela no me cuadra, porque yo de hecho soy una persona que a veces, pues lo que decía antes, no, tengo ataques de ira o soy borde en mis relaciones. ¿Cómo podríamos explicar, Ángela, que estas personas también pueden estar dentro de esta montaña del síndrome de la niña buena? Aquí al final muchas veces nos falta esa como esa conciencia porque tenemos como ese comportamiento que se va al polo opuesto, pero aquí también eso podría ser una pista, ¿no? Que cuando yo estoy como en los dos polos, pero no soy capaz de posicionarme en esos grises que puede haber de por medio, también está siendo como una respuesta defensiva de es que para evitar que me puedas hacer daño yo directamente ni me molesto en intentar conectar contigo, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que yo no esté suprimiendo mis necesidades, porque a lo mejor yo tengo unas ganas tremendas de poder tener relaciones como más genuinas, más espontáneas, y no me estoy dando esa oportunidad de conocer a las personas y actúo un poco desde sacar las garras en cualquier momento, porque al final pues es como que quiero estar viviendo constantemente un poco a la defensiva. Y también que ahora hablaremos de ello, el coste de la culpa cuando tenemos estos ataques, ¿no? Que también nos hacen como mm, no veo mi enfado, me lo voy suprimiendo
llega un momento en el que evidentemente pues explota, como pueden ser pues este ser borde, estos ataques de ira, pero luego lo observo, lo veo como súper descontextualizado, joder, pero ¿cómo he hecho esto? ¿Cómo se me ha ido de las manos? ¿Cómo he podido decir esto? Porque claro, si mi expectativa está siendo, pues para ser buena no puedo poner límites, para ser buena no puedo molestar al otro, y yo veo que, jolín, pues a lo mejor he dicho algo con tono alto, con palabras malsonantes, claro, luego hay un proceso como de retirada absoluta de no, 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 o sea, tengo que volver a lo de siempre, cuando expreso mi enfado tiene súper mala bienvenida, o sea que al final estamos viendo que está dentro del paraguas. Claro, totalmente, y que al final es lo que veíamos, que eso no quiere decir que yo no esté, que eso no quiere decir que yo esté atendiendo a mis necesidades, porque al final tampoco estoy siendo capaz de reconocérmelas y no estoy viviendo tampoco conforme yo quiero, porque una cosa es como vivir desde esa ansiedad estando constantemente para el otro, pero en este punto a lo mejor estaríamos en el punto de evitación constante de ni siquiera me permito el poder darme la oportunidad de tener esas experiencias, porque al final lo que tengo de base es lo mismo, ¿no? Tengo muchísimo miedo a, pues a esa posible abandono, a ese posible rechazo, a ese posible no ser lo que los demás esperan de mí. Sí que es verdad que aquí tendríamos esa parte más de castigo, porque cuando yo tengo esos estallidos de ira o demás me van a señalar como te estás saliendo un poco del molde, pero aquí también entraría como mi forma de autoconvencerme de que yo no estoy metida dentro de este concepto y que estoy yendo a mi bola, y desde ahí el mantenerme un poco en ese patrón de funcionamiento que tampoco me hace feliz porque vivo constantemente en esa habitación. Ángela, hablemos ahora de los costes, ¿no? ¿Cuál es el precio, cuál es el peaje que se paga cuando vamos por esta carretera? Que bien puede ser una carretera en la que vamos en piloto automático porque no nos hemos dado cuenta, o que, bueno, pues después de un proceso de interiorización, ¿no? Y de revisar, también puede ser un peaje que elijamos pagar, ¿no? ¿Cuáles son estos costes? Pues bueno, un poco lo que tú decías, ¿no? Muchísima rabia y mucha ira inhibida porque al final el estar respondiendo siempre a las necesidades de los demás implica que algo dentro de mí diga, oye, o pones este límite o es que al final tú misma eres como un poco tu propia enemiga porque no estás marcando las paredes de la casa, entonces la estás dejando con las ventanas y las puertas abiertas, que entre quien quiera, y puede haber gente que entre muy amablemente y cuando eso se vayan, pero puede haber gente que de ahí no se va ni para atrás y dices tú, jolín, pues es que esto no es lo que me está apeteciendo. Luego, la culpabilidad, que creo que también es importante señalar que tiene un papel muy importante en el mantenimiento de este tipo de comportamientos, porque al final, mientras que la culpa sea mía, sigue estando en mi mano el poder hacer algo para solucionar esta situación que está resultando problemática. Entonces, me ayuda a poder seguir manteniendo este patrón de funcionamiento. Por otro lado, tendríamos que, como consecuencia de este vivir desde una absoluta desconexión, podríamos encontrarnos mucha sintomatología pues ansiosa, depresiva, de tener que estar siempre hipervigilante en las necesidades del otro, y que al final todo esto implica vivir sin ser consciente de cómo me estoy sintiendo y de mis necesidades. Si yo me desconecto del no quiero vivir esas emociones prohibidas, tampoco voy a poder vivir las otras. Entonces, por mucho que vean una apariencia alegre, al final todo eso es como un poco fingido. Aquí tendríamos esas frases que a lo mejor me pueden decir las madres de yo solamente soy feliz si mi pareja, mis hijos y mi familia están bien. Bueno, pero también a lo mejor luego cuando empezamos a ver, vemos lo que tú decías, ¿no? De es que está yo con ira y no entiendo muy bien por qué, pero porque al final estás siempre viviendo hacia afuera y en ningún momento te tienes en cuenta a la hora de tomar ninguna decisión. Luego también podríamos ver como la demanda de tengo muy baja la autoestima. Y claro, aquí entraría el que yo me estoy viendo constantemente a través de las gafas de la otra persona. Entonces, la única manera que puedo controlar yo aquí el poder tener esa imagen positiva de mí misma es teniendo un comportamiento intachable que haga que la otra persona me devuelva lo buena persona que soy. Claro, pero esto nos mete en una burbuja súper frágil que en cualquier momento se puede explotar, y desde ahí esa exigencia y esa insatisfacción
permanente de tener que estar siempre rindiendo y lo que decíamos antes de vivir las relaciones como un reto, en el momento en el que yo ya lo he conseguido, como esa falsa aceptación y esa falsa tranquilidad, ¿qué hago yo ahora para mantenerlo? Pues tengo que estar como manteniendo constantemente ese 100% porque en el momento en el que yo deje de hacer algo, esto se puede desmoronar. Luego muchísima autoexigencia, ¿no? A la hora de tener que estar respondiendo siempre de esa manera intachable y no estaría la autoexigencia sola, sino que no tendríamos ningún tipo de flexibilidad ni de compasión con nosotras mismas, porque yo no me estoy teniendo para nada en cuenta en esa forma de funcionar. Entonces es como las cosas son así, muchísima rigidez a lo mejor cognitiva, desde esos esquemas y esas imposiciones que nos han vendido que tenemos que cumplir y no me puedo salir yo de lo que creo que cómo deberían ser las cosas. Y al final todo esto pues nos llevaría a sentir también muchísimo agotamiento físico y mental porque estoy en un intento de control permanente, ¿no? Entonces hacer ese doble ejercicio que decíamos, de estar anticipando todo el rato las necesidades del otro y estar haciendo esa fuerza siempre hacia abajo, a mí, al cabo del tiempo eso llega a ser insostenible y ahí es cuando a nivel físico podemos incluso llegar a somatizar y a nivel mental es como, es que no puedo más, no me da la cabeza para más y que aquí muchas mujeres vienen a lo mejor diciendo, jo, tengo problemas de memoria o es que ya no soy capaz de ser como yo era antes, yo antes me acordaba de todo, estaba siempre para todo, pero claro, si tienes que estar tú gestionando tu propia vida y gestionando las agendas y las vidas de toda tu familia y estando siempre viviendo desde ahí, es muy difícil no tener esos como síntomas de mala memoria, porque al final los recursos son los que son y estás como sometiendo a tu cuerpo a un estrés constante que le estás haciendo funcionar muy por encima de sus posibilidades. Que es tan qué importante también esta mirada de cómo el cuerpo también expresa ese desgaste emocional y al final nuestro organismo es un todo, ¿no? Todo lo que vivimos a nivel psicológico impacta en todas nuestras esferas, ¿no? Pues como decías, a nivel personal, a nivel social, a nivel físico, que nos puede parecer impensable, ¿no? No sé si te acuerdas el reels que compartimos del doctor Matorga, ¿cómo es? Mm, Gab Gabo, Gabó. Siempre lo digo mal. ¿cómo es el nombre? Que él hablaba de que el 80% de las enfermedades autoinmunes las portan mujeres y que tiene una relación directa con la rabia inhibida, que es un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Fibromialgia, dolores crónicos, el cuerpo al final, como dice el libro, ¿no? De Van der Kolk, lleva la cuenta. Sí. Claro, al final todo esto estaría, lo hemos dicho, ¿no? Viviendo en esa hipervigilancia constante, en ese estrés, y al final está más que estudiado los efectos que tiene el estrés en el organismo a todos los niveles, aunque lo entendamos como un todo, pero sí que te pueden muchas veces, es como, mira, es que tengo estos problemas físicos y no sé muy bien de dónde me vienen porque he ido a un montón de especialistas y me han dicho que no me pasa nada, que son nervios. Y claro, empezamos a ver qué hay por ahí y es que a lo mejor ni siquiera sé cómo me siento, que pues bien, o sea, desde esa exigencia de cómo es la vida que yo debería de llevar, tengo cumplidos todos los estándares, pues cómo voy a estar yo en la vida, bien, porque yo ya he hecho los checks que socialmente me dicen que tengo que hacer, entonces no me voy a plantear ni siquiera si esto realmente es lo que yo quería para mí. Y luego algo que me parece también muy interesante es como este proceso en el que nos vamos a relaciones o nos podemos ir a relaciones en las que tú explicabas, ¿no? Al final, el síndrome de la sobreadaptación es que yo hago todo lo que está en mi mano y más para que el otro tenga satisfechas sus necesidades, lo cual le ubica como un escalón por encima de a mí. Se produce una relación asimétrica, ¿no? Y como esto puede ser, pues, al final la tierra, ¿no? De cultivo para relaciones en las que, pues, hay realmente una relación de poder, incluso de abuso explícito. Sí, 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 totalmente, porque y al final un poco el papel que tendría aquí la negación de ni siquiera estarme dando cuenta yo de esa situación abusiva, porque creo que me estoy comportando así porque yo me querría comportar así. Entonces, claro, desde ahí empezar a desmontar o a intentar reconocer
que estoy metida en una relación abusiva cuando el que yo responda a las necesidades del otro y que quiera que esté bien por encima de lo que sea es porque lo hago porque quiero, es muchísimo más complicado y desde ahí él intentará ver como problema algo que ni siquiera está dentro de ti, sino que está en cómo te estás posicionando constantemente en el mundo y con las relaciones, que aquí la demanda suele ser, es que mira qué mal estoy yo y qué mala soy, que no tengo ganas de nada, que estallo por lo que sea, que soy súper borde, que no tengo ganas de tener relaciones con nadie, que vivo un poco como a lo mejor también incluso en ese aislamiento, porque si yo he aprendido que tener relaciones es sinónimo de venderme un poco a lo que quiera hacer la gente cuando entre en mi casa y ya está, el problema no es ese, el problema es que a lo mejor tú no estés construyendo unas paredes y las estés poniendo puertas para decir, oye, entra, pero también sal cuando yo te diga que salgas porque esto es mi territorio y quiero que sea un espacio seguro. Y eso a la vez es atractivo para ciertos perfiles, ¿no? Que tienen esa tendencia a entro a tu casa, te desordeno todo y me voy, hago contigo lo que quieras y luego lo que yo quiera y después yo sigo a la mía, ¿no? Que ahora está también como muy de moda hablar de narcisismo y Sí, claro, llegados estos perfiles al extremo, al final es muy fácil que te canibalicen en la medida en la que pues hay esta difusión de los límites personales, ¿no? Por supuesto, esto no pretende señalar en forma de culpabilizar, ¿no? De como eres así, te pasa esto, sino como verlo de una estructura macro de en la medida en la que hay esta simetría relacional, la persona que se está poniendo encima también está ejerciendo ese poder. Entonces, un perfil de pues, personas que les gusten las relaciones de poder y les guste estar aquí encima va a ser muy atractivo para entrar ahí. claro, aquí al final incluso muchas veces vemos que estas personas les cuesta establecer esas relaciones horizontales porque es como que hay muchísimo rechazo porque no es el tipo de patrón de funcionamiento que yo he aprendido que tiene que haber en una relación. Entonces, cuando alguien me dice, oye, pero tú qué quieres, a mí me genera como muchísimo miedo y cojo y como que desde ahí vemos un poco el autosabotaje de hago cosas y estas relaciones se acaban estropeando, pero después me doy cuenta que al final el tipo de personas con las que acabo son siempre iguales y siempre me dejan a mí en una posición de dejarme fatal y de muchísima desprotección y de muchísima vulnerabilidad. Por lo que tú dices, entran, me desordenan y como ellos han cogido las llaves, pues entran y salen cuando les da la gana, sin avisar muchísimas veces. Entonces, claro, yo estoy un poco esperando a ver qué quieran hacer conmigo y desde ahí, pues esa otra vez, esa falta de control de agencia en mi propia vida y esa falta de protagonismo en poder decir, oye, que esto no es lo que yo quiero. Ahora, te escuchaba y pensaba, ¿no? Como, bueno, ¿de dónde viene todo esto, no? Y pensaba como a nivel de sociedad, me gustó mucho leer en el libro de Sonia Encinas de Feminidad Salvaje la diferencia, ¿no? Entre patriarcado por opresión y patriarcado por consentimiento. Ella explica que el patriarcado por opresión es a lo mejor, pues, lo podemos ubicar en España hace no tantos años, pero ya sí que hace como alguna generación en el que cuando tú no sigues esas normas que se esperan de ti por ser mujer, pues hay una consecuencia que puede ser pues que tu marido te pegue una paliza o que vayas a la cárcel presa o incluso, bueno, todas estas cuestiones que en este momento histórico siguen pasando en otros muchos puntos geográficos de nuestro planeta, desgraciadamente. Y ella, Sonia Encinas, dice, pero ahora, por ejemplo, en España, el patriarcado que vemos no es un patriarcado tanto eh, por opresión, sino un patriarcado de consentimiento. Es decir, somos las propias mujeres las que hemos interiorizado lo que se espera de nosotras y nos hemos creído que eso es algo bueno y entonces lo llevamos como súper en el día a día sin darnos cuenta, como esta frase que ahora circula mucho por Instagram de si tu autocuidado eh, tiene que ver, ¿no? O es similar a lo que se espera de ti en esos ejes opresores, no es autocuidado, es opresión interiorizada, ¿no? Si tu autocuidado es irte a depilar, irte a pintar las uñas, eh, bueno, claro, no sé hasta qué punto eso es autocuidado o sigue siendo, pues esto, ¿no? El cumplir las normas del patriarcado.
¿Cómo podemos entender desde el enfoque de trauma y apego, Ángela, quizá primero desde una estructura como más a nivel social, este constructo? Claro, con esto a lo mejor sería muy interesante poder hablar desde lo que tú decías, ¿no? Desde ese trauma colectivo y también incluso desde ese trauma transgeneracional en el que yo voy incorporando patrones que he visto que han ido funcionando en mi línea de vida y al final en el papel que se les ha dado a las mujeres. Entonces, claro, aquí llevamos como sumando agentes de socialización, ¿no? Pues desde mi familia hasta la escuela y como todas las cosas con las que yo me voy relacionando en el mundo, que de alguna manera me empujan a comportarme de esta manera y que me van como creando esos esquemas de cómo tengo que ser yo, de cómo que tengo que ser yo en el mundo, porque sí, yo soy Ángela y defínete, pero eres mujer, ¿no? Entonces, si eres mujer, tienes que tener cosas para que desde fuera se pueda entender que eres mujer. Entonces, si no me cuadra mucho eso, a la sociedad ya se le rompe un poco los esquemas dicotómicos que tiene de tenemos como unos moldes en donde dentro del concepto mujer entran una serie de cosas y tienes que cumplir con ellas. Entonces, aquí lo que hemos venido diciendo, ¿no? Tener en cuenta como esa estructura social que de alguna manera ha favorecido el que en un principio sí que podían ser más explícitos esos mecanismos de opresión, pero eso no quiere decir que ahora mismo no estén y que casi que estos pueden ser más peligrosos porque ni siquiera tenemos esa capacidad para poder reconocerlos. Aquí el tip, como el debate que ha existido siempre en el caso de la violencia de género de ya, pero es que a mí no me pega, ya, pues que eso no quiere decir que sea una relación menos mala o que sea una relación en la que te están queriendo bien. Entonces, aquí poder dar también un poco de valor a esas formas sutiles y que desde diferentes fuentes de activismo se pueda visibilizar todas estas opresiones y también señalarlas como que pueden meterse dentro del mismo saco por mucho que no estén relacionadas a lo mejor con un plano más físico o que socialmente sí que están más penalizadas, porque sabemos todo el mundo que pegar está mal. Ahora, cuando nos metemos a hablar ya de manipulación psicológica y demás, está mucho el, ya, pero es que tú te estás quedando ahí porque quieres. Claro, aquí hablar de la posibilidad que tiene la mujer, normalmente la mujer, de salir de ese tipo de relaciones cuando ha habido toda una previa manipulación por parte de la persona con la que está teniendo esa relación y que incluso esa manipulación ha podido formar parte de la manera en la que su familia se relacionaban con ella, desde las carencias que a nivel transgeneracional podemos ir viendo, pues es bastante simplista y como que es muy fácil señalar a un culpable que al final siempre va a ser individual para no entender que el problema es social y que lo que debería cambiar muchas veces es el sistema, ¿no? Y esa tendencia de nuestro sistema de funcionar señalando culpables individuales, pero nunca el sistema como un problema, que es lo que al final permite que estas estructuras de opresión se puedan seguir manteniendo. 100%. En la medida en la que este trauma colectivo nos separa, ¿no? Como hombres, mujeres, tal, pascual, no. Y ahí dice esta diferenciación y también una jerarquización. Nosotras estamos en este trauma colectivo como muy acostumbradas a estar siempre en el peldaño de abajo, ¿no? Primero somos de nuestros padres, después de nuestras parejas, luego de nuestros jefes. Entonces, claro, esto es algo que nos lo llevamos como dentro de nosotras, el estar acostumbradas a que haya alguien siempre como en esta relación de asimetría con nosotras mismas a todas las esferas de la vida. Y el problema, que es un poco, yo creo, algo importante de todo lo que estamos hablando, que es oye, tía, que es que no es que estés aquí porque tú lo estés eligiendo, es que hay todo un mecanismo estructural y social traumático que te ha hecho pensar que ese es tu sitio. Y el problema es que no lo estamos problematizando porque no se ve. Y lo que no se ve no se puede cambiar. Claro, eso es, y que al final es eso, con tal que empieza a haber gente que sí que se intenta salir de este patrón, al final está siempre esa mirada a señalar, porque al final cuantas más personas se vayan sumando a esa forma de actuar distinta, más en peligro estamos pudiendo poner al sistema, ¿no? Entonces él va a jugar siempre con esa ambivalencia y esa dualidad de ahora no te lo puedo hacer de manera tan explícita, entonces voy a encontrar los mecanismos que haga falta para hacerlo todo lo sutil que puedas y para que sigas cumpliendo con cánones de belleza, de comportamiento y de todo lo que se espera de nosotras y que encima lo que tú decías, ¿no? Que lo puedas sentir como
como tuyo, desde el me voy a ir a hacer las uñas porque a mí me gusta y porque a lo mejor al principio sí que podía ser un hecho de autocuidado de me doy 2 horas para mí misma para que me den un masaje en las manos y estar ya ahí relajadita, pero después ya un poco la función que lo voy haciendo es desde el que no me vean, que no llevo las manos todo lo bien que lo tiene que llevar una chica, porque si no, no son manos súper femeninas. Igual este es el clip, ¿no? El ver si lo haces para evitar algo o para conseguir algo, ¿no? Si lo haces desde el punto de vista de lo hago porque así consigo tal, me apetece, estoy, ¿no? Poniéndome a mí en el centro, Sí, o como estrategia de evitación, como comentabas antes, de sí, para que no piensen que soy una dejada, que no se hace las manos, que tal, que en la comparación con mi mejor amiga yo voy a ser la que peor las tiene, que ojo, pintarse las uñas no tiene nada de malo en sí, ¿no? Como ejemplo, ¿no? De muchas de las cosas que podemos hacer en nuestro día a día y que están teñidos, ¿no? Con estas cuestiones. claro. Y al final, pues como todo esto desde un nivel más macro, también lo podemos ir enfocando a un nivel más micro, de que desde pequeña y me han dicho, como para ser una chica tienes que como cumplir con estos estereotipos, o no está bien que utilices según qué tipo de vocabulario, o no está bien que te comportes de esta manera porque eso no es lo que se espera de ti. ¿Qué va a pensar la gente de ti cuando seas mayor, cuando hagas este tipo de comportamientos? Y tienes un hermano al lado y a él no se le está señalando ese tipo de, de cosas como algo malo o como algo que pueda ser objeto de castigo. Claro, esa transmisión también, ¿no? Y esa generación, pues a lo mejor incluso de experiencias, como que esto lo vamos conformando también, no solo desde un nivel estructura social, sino también desde nuestras vivencias, pues bien como pueda ser en la familia, en todo nuestro proceso, ¿no? De socialización, de crianza, que por eso es tan importante la visión de apego y trauma cuando hablamos de estos temas, ¿no? Em, y cómo la familia, que también bebe de esa estructura social, nos puede ir como reproduciendo todas estas expectativas sociales sobre nosotras y nosotras interiorizarlas como propias, ¿no? En cuestiones que, pues es lo que tú dices, está el universo de las cosas permitidas, ¿no? De las emociones permitidas, como pueda ser la felicidad, la ilusión, estados emocionales, ¿no? Como agradar al otro, bla, 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 y el universo de las cosas no permitidas como el quejarte, el hacer ruido, el decirle que no al otro, el molestar al otro, todas estas cuestiones que hemos ido viendo, ¿no? No sé si, Ángela, podrías explicar un poquito más desde la visión del trauma y el apego y el enfoque, ¿no? Como más desde la experiencia individual, cómo se va conformando todo esto. Vale. Pues con esto un poco ya lo hemos ido mencionando, ¿no? Desde esa función de evitación, al final yo tengo que ir generando recursos de afrontamiento y van a ser recursos de afrontamiento que yo he tenido que ir generando en base a las experiencias de vida que he tenido. Entonces, estos recursos de afrontamiento van a estar tan consolidados como seguridad haya necesitado yo en ese momento en el que estaba pudiendo vivir unas experiencias que a mí no me proporcionaban seguridad ni confianza sobre el entorno, ni me hacían poder sentir que podía estar en un entorno predecible, ¿no? Entonces, estos recursos de afrontamiento en su mayoría van a buscar como esa evitación de las consecuencias que ahora para mí son negativas, aunque las consecuencias que pueda tener a la larga el mantener esos recursos de afrontamiento puedan incluso ser más perjudiciales que las que estoy intentando evitar, ¿no? Entonces, aquí a lo mejor podríamos hablar de esas partes emocionales que están como siempre cogiendo el volante de mi vida, intentando como dirigir y dirigiendo mi vida para evitar un poco el conflicto. Claro, esto un poco teniéndolo en cuenta desde la perspectiva de apego, vemos como muchas veces por nuestros padres tampoco han tenido las figuras de referencia o de seguridad que les hayan podido señalar cuáles eran sus necesidades emocionales y ellos actúan en muchas ocasiones con sus propios recursos de afrontamiento y desde esos recursos de afrontamiento incluso nos pueden generar a nosotros esas heridas que requieren que nosotros a su vez saquemos otros recursos de afrontamiento. Aquí, por ejemplo, podemos poner como una escena que para que a lo mejor pueda ser como más visual. Si yo cuando soy pequeña y me enfado, cada vez que me enfado, yo lo que vivo es que mis padres me retiran la palabra, que me castigan, que dejan de ser cariñosos conmigo, entiendo que yo no me puedo enfadar.
entiendo que el que yo saque el enfado puede ser peligroso y puede ser tan peligroso como ves que mis padres dejen de estar pendientes de mí, que cuando al final somos niños pequeños, nuestra supervivencia depende de nuestros padres. O sea, es que aquí estamos ya como a nivel un poco más biológico diciendo es que tu supervivencia está en peligro. O sea, esto no lo saques ni por asomo porque te estás cavando tu propia tumba. Por otro lado, también veríamos a lo mejor esos padres que como que se sobre reaccionan mucho a las necesidades de los niños, ¿no? Porque no saben atenderlas, no saben entenderlas, no saben identificar qué necesidad tienen y en base a estos procesos es gracias a lo cual el niño va pudiendo identificar qué le pasa y de más mayor ir pudiendo responder a ello de una manera, digamos que adaptativa. Si yo cuando, por ejemplo, me caigo y me pongo a llorar, mi madre o mi padre se ponen un poco súper nerviosos de ay Dios mío, hay que ir ahora a urgencias, es que a ver qué se ha hecho el niño, es que no sé qué. Jolín, pues yo cómo vivo todo esto, o sea, al final todo lo que me pasa a mí, para mí es un problema. Cada vez que yo Las emociones como exprese, amenaza, ¿no? eso es, cada vez que yo exprese voy a tener como dos problemas. El mío, que no sé ni qué me está pasando y a ver qué hago con ello, pero encima el del otro, porque el otro también está mal y quien está mal no es cualquiera, sino que es la persona de quien depende mi supervivencia. Entonces, yo lo que aprendo es que lo más adaptativo en estas situaciones es suprimir y no porque sea lo que más feliz me va a hacer ni lo que mejor me va a hacer que vaya mi vida, sino porque es lo que me está garantizando la supervivencia en ese momento, que es lo que va a ser más importante para mí a nivel biológico. ¿Y la sobreprotección, Ángela, cómo tiene un reflejo o puede tenerlo en todo este escenario que estamos dibujando? Claro, al final con la sobreprotección que podemos pensar que de primeras está guay, ¿no? Porque es como, mira qué bien que están atendiendo mucho al niño o a la niña. Muchas veces lo que se ve en la sobreprotección es que los padres y las madres no están respondiendo tanto a las necesidades del niño, sino a las que ellos puedan sentir, ¿no? La típica de no te dejo que vayas sola a quedar con tus amigos en este sitio porque me parece peligroso y te voy a buscar cuando a lo mejor tampoco sería un plan tan descabellado para la edad o porque va a poder estar acompañado. Entonces, el padre o la madre irían un poco desde el garantizar su tranquilidad o el avísame cuando estés y no tanto desde lo que de que el niño pueda necesitar, que ahí el niño a lo mejor puede necesitar esa necesidad de exploración y de decir, voy a intentar formar mi propio grupo de referencia. Con la sobreprotección al final lo que vemos es que ese proceso de atender, entender e identificar cuáles son mis necesidades se va a ver muy distorsionado porque yo puedo estar como bebé llorando porque tengo hambre, pero si a mí lo que me dicen es tienes frío y me empiezan a poner mantas, yo genero una confusión muy grande porque ya no sé ni siquiera cuáles están siendo mis necesidades. Entonces sí que tendríamos una respuesta a esas necesidades, pero no a las necesidades mías. Con esto aquí lo que solemos ver es que aparecería muchísimo enfado, ¿no? Porque es como que algo dentro de mí me está diciendo que mis necesidades no están estando cubiertas, pero también eso que tú decías de esa sensación de estar en deuda constante con el otro porque mira todo lo que hace por ti. Aunque no sea lo que tú necesitas, pero también desde esa sobreprotección estamos manteniendo esa relación jerárquica en el de quiero como generar que me necesites para que de alguna manera sigas dependiendo de mí. Y no tanto en enfocarme en qué es lo que puedes necesitar tú en tu propia vida para poder sentir esa seguridad a la hora de explorar, de descubrir el mundo, de equivocarte y que puedas ser consciente de que no pasa nada. Y en la medida en la que tú al otro le cubres una necesidad, ¿no? En este caso, ¿no? A una criatura le cubres una necesidad que todavía no se ha manifestado, ¿no? Como ponías en el ejemplo de, para que no vuelva sola del cine, voy a buscarla. En la medida en la que esa persona no se enfrenta a dificultades y experimenta estas sensaciones desagradables, tampoco aprende a satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Al final lo que se genera es una falta de habilidades porque no se han adquirido para resolver sus propios problemas, ¿no? Siempre hay un otro que los resuelve antes de que Eso. aparezcan. Que aquí tendríamos como ese esquema mental de yo no soy capaz de
poder por mí misma, el sacar adelante las cosas y estar ahí necesitando siempre que haya alguien que esté como por encima en esa relación, porque él sí que tiene la respuesta correcta. Y lo que decíamos al principio cuando hablábamos de los síntomas, de hacer como propias las necesidades de los demás, porque al final si es lo único que me están dando, entre que no me den nada y me den esto, me quedo con esto porque por lo menos siento que se están preocupando por mí, aunque eso no tenga nada que ver con lo que yo estoy necesitando. Y aquí pues se generaría ese conflicto de enfado, pero al mismo tiempo muchísima culpa y mucha sensación de estar en deuda constantemente con el otro porque mira todo lo que hace por mí. Entonces, ¿cómo voy a decirle que yo que no a alguien cuando entonces sería una desagradecida? Eso, es que eso no me lo puedo permitir. Vale, Ángela, ya hemos visto un poquito qué es esto del síndrome de la sobreadaptación o de la niña buena, cómo se ve desde dentro, desde fuera, de dónde viene. Yo creo que lo que estarán escuchando las personas que nos escuchen es, venga, vale, sí, sí soy, pero ¿cómo puedo empezar a salir de esto, no? O sea, ¿cómo puedo trabajar en cambiar ese foco de lo que está pasando fuera a empezar a ponerlo dentro? Claro, con esto al final muchas veces tampoco hay que hacer nada porque vivimos en ese modo de hacer constante y eso es justamente lo que nos está impidiendo poder tomar conciencia de qué está pasando. Al final, si yo estoy viviendo constantemente en ese hacer para evitar, ¿qué pasa si dejo de hacer? ¿Qué cosas he estado evitando y de repente empiezan a aparecer? Y ahí empezaría toda esa incomodidad, ¿no? Y ese enfado que puede haber dentro de mí de, jolín, pon un límite porque es que esto va a ser bueno para ti. Entonces, para mí yo creo que el parar y poder simplemente pararnos a ver con curiosidad qué está pasando, qué se me está moviendo y aprender a nombrarlo ya puede ser un motor súper potente para empezar a actuar de manera diferente. Lo que no puedo hacer es seguir ignorando todo esto para seguir funcionando hacia afuera y que esto no genere ningún tipo de problema. En la medida en la que puedo cambiar el foco de estar viendo constantemente las necesidades de los otros y ver qué me está pasando a mí sin necesidad a lo mejor de hacer nada por el momento, simplemente el tomar conciencia de qué estoy sintiendo, esas emociones sí que me pueden ser como ese motor a empezar a hacer algo diferente. Con esto también solemos ver mucho que a lo mejor vienen muchas chicas a consulta diciendo es que yo no sé poner límites, ¿no? Y ese no sé poner límites lo conceptualizamos desde el tengo que saber poner límites de manera muy asertiva a cualquier mundo, no frustrarme y que poniendo límites de esa manera súper asertiva, súper correcta, siempre yo esté consiguiendo lo que implica lo que estoy pidiéndole a la otra persona con el límite, ¿no? Y el límite lo ponemos para intentar hacer una llamada de atención al otro, pero también una llamada de atención a mí misma de qué pasaría si la persona cuando tú le has puesto el límite no responde de la manera que tú quieres. De alguna manera la pelota que tú le has lanzado te vuelve a ti. ¿Qué vas a hacer si esa persona no está queriendo respetar eso que tú estás pidiendo? Y aquí el plantearnos a lo mejor tener un estilo súper asertivo con todo el mundo no tiene cabida, ¿no? Porque hay gente que no le está importando nuestras necesidades y por muy bien que se lo pidamos, al final nuevamente el problema no estamos siendo nosotras ni cómo pedimos las cosas, el problema está en lo que está queriendo hacer esa persona con eso que pedimos. Esto no quiere decir que no podamos hacer nada con ello, sino el, vale, ver en qué lugar estoy colocada yo en esta relación y si lo quiero seguir manteniendo o no. Muchas veces esa dificultad de poner límites también está en, es que no sé cuáles son mis límites. Entonces no es tanto una falta de habilidades, sino en que tampoco me he permitido nunca esa mirada hacia adentro de la que hablábamos para empezar a saber dónde están mis límites. Porque el límite lo ponemos desde ese estallido de ira cuando ya siento que no puedo más y o lo pongo o no sé qué va a pasar. Pero en la medida que podamos ir identificándolo, también podremos ir viendo que oye, que a lo mejor mis límites estaban bastante antes y esa ira también así no aparece de una manera tan explosiva porque no necesita como ser tan visible para que se la pueda hacer caso. Y qué incómodo, ¿no? Este proceso de empezar a asumir, ¿no? Como también esa diferenciación de mí y del otro, ¿no? Eso que dices tú de parar, escucharte, dedicarle tiempo a autoconocerte para poder empezar a poner esos límites, va a empezar a tener costes por parte del otro Eso lado, ¿no? es. Porque todas estas personas que están acostumbradas a que tú no les pongas límites son personas que se han estado aprovechando de que tú no los tuvieses.
Y cuando empiezan a aparecer, ¿no? Pues es la amiga que empieza a darte pelea, ¿no? Porque es como, jo, tía, es que cuánto has cambiado. Es que, ¿no? Sí, es que qué rara estás, es que últimamente, o sea, todo te parece mal o me pones como a la puntilla todo y es como, vale, pero ¿qué ha estado pasando hasta entonces? O sea, porque a lo mejor hasta entonces para ti tampoco ha supuesto un problema que yo nunca dijese qué era lo que quería o qué era lo que era importante para mí en esas relaciones. Al final quedábamos y la conversación iba girando en torno todo el rato a tu vida, qué te estaba pasando, pero en ningún momento había una pregunta, ¿y tú qué tal? Y más allá del bien o mal, que me dejases un espacio para poder compartirlo, pues es que igual hay como que reubicar bastante las cosas. Y con esto un poco lo que hemos venido diciendo a lo largo de este rato, que esto no es un proceso fácil porque al final ese devolvernos la pelota muchas veces lleva aparejado consecuencias que no nos resultan agradables y va acompañado de ese castigo por parte del entorno que nos va a señalar como algo que sea un problema. Por eso a la hora de poner límites, como decíamos que implica el poner un límite hacia el otro, pero también hacia mí misma, tendríamos que empezar por límites que sí que fuesen muy asumibles para nosotras, porque a lo mejor la consecuencia que yo pongo si no estás respetando mi necesidad de primeras no va a salirme de la relación porque es que ahora mismo tampoco me puedo plantear yo si no tendría ningún sentido poner una consecuencia que ahora mismo no soy capaz de asumir. Pero es que, oye, pues yo me voy a hacer como un Esther y me voy a poner un palito y que cuando tenga no sé cuántos palitos ya decido que aquí no es, ¿no? Hacer ese pacto también conmigo misma y ese límite de, mira, no vas a aguantar más de 10 veces en donde te hagan un desplante de lo que es importante para ti. Y en base a ir pudiendo poner esos límites chiquititos que a lo mejor para el otro no tienen un efecto a nivel de cambiar su comportamiento, para ti sí que lo tienen a la hora de verte capaz de poder cumplir con esa palabra que has dicho y que hasta ahora no había tenido ningún espacio en tu vida. Entonces, ya con eso estamos favoreciendo mucho esa sensación de autoeficacia y de verme capaz de empezar a hacer algo que hasta ahora tampoco había podido hacer. Sí, que a lo mejor, pues en vez de decir, jolín, esta amiga no me respeta, dejo la relación, pues cada vez que me proponga un plan que a mí no me apetezca, le voy a proponer yo otro que sí me apetezca y vamos a tratar de negociar, hacer un plan que a las dos nos venga bien, ¿no? Y en caso de que no sea posible, pues a lo mejor el límite es, bueno, tía, si no llegamos a un punto de acuerdo, no pasa nada, no quedamos esta semana. Eso es. Como cosas mucho más asumibles, que a veces también en consulta se ve mucho, ¿no? Como parejas que tienen conflictos súper graves y que en conflictos como más pequeños del día a día no hay esos límites porque la persona es como, sí, 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 es que yo sé que tengo que dejar a esta persona, pero es que no me veo ahora mismo dejando a esta persona y lo que tú decías, ¿no? Se ve tan lejos ese límite grande que te gustaría poner que te dejas de poner otros chiquititos que pueden transformar mucho el día a día de esa relación, ¿no? Y que a lo mejor también te permiten transformar la idea de si realmente quieres dejar esa relación. O sea, como que hay muchísimos pasos intermedios, ¿no? Entre todo de estar con esta persona o nada y la dejo. Y también aquí como el dejar a la otra persona como, bueno, esto ya es más como una crítica social, ¿eh? Pero que a veces pensamos el dejar una relación como que esa relación va a desaparecer de nuestra vida y un proceso de ruptura también es una relación que implica construir, porque la ruptura también se construye, ¿no? Entonces ahí también se ve como esa estrategia evitativa de no, no, me voy a pensar en dejar a la persona. eh, y antes de pasar a lo último, también me gustaría, porque has dicho algo que me ha resultado súper interesante, que es que, claro, todo esto, a pesar de que tiene unos costes muy evidentes, también tiene un beneficio secundario, que es algo que se empieza a perder en la medida en la que tú afrontas, porque estar en esta posición en la que tú todo el rato estás a merced de un otro y este otro pues adopta formas de jefe, de jefa, de amiga, de pareja, de padre, de madre, claro, tú también estás aquí eludiendo una responsabilidad personal de crearte tu propia vida, Eso es. de atravesar la incomodidad de construirte y plantearte dudas, el ensayo y error, el fracaso, no, de esto no me sale bien. Y en la medida en la que empezamos a cambiar ese foco, ¿no? De prestar atención al otro y empezar a prestarme atención a mí,
lo que tú decías, el autoconocimiento puede ser incómodo y en determinados momentos de la vida es como, ostras, pero que tengo 40 años y me estoy dando cuenta de que mi aparato psicológico funciona así, ostras. Eso es. Al final se suele ver como que esto está súper relacionado con problemas de identidad porque no nos hemos dado esa oportunidad a poder construir mi identidad en base a lo que quería porque he vivido siempre desde esas expectativas y desde ese lo que se espera de mí y lo que va a ser mejor para los otros. Entonces, el poder darme yo esa oportunidad de lo que tú decías de, bueno, voy a probar a ver si esto me funciona y si me funciona bien y si no, pues bueno, ya veo cómo encajaré como este que no y qué hago yo con esto, porque también mientras que yo estoy olvidando todas estas responsabilidades y delego todas estas decisiones, sigue siendo un poco responsabilidad del otro las consecuencias de que esto vaya a tener. Y con eso estoy evitando pues muchas cosas de la relación conmigo misma que pueden ser incómodas de decir, jo, pues es que te habría gustado esto, has trabajado muy duro para conseguirlo y no está saliendo todo como tú querrías. ¿Cómo te vas a acompañar tú a ti misma en este proceso sin a lo mejor enfadarte porque, claro, es que como el otro dijo que no sé qué, no sé cuántos, pues aquí es un poco responsabilidad tuya, ¿no? Y desde tu parte más adulta el decir, vale, no pasa nada, vamos a ver qué hacemos con esto y cómo podemos hacer que esto pues pase de la mejor manera posible, tratándome bien en este proceso que a lo mejor no está siendo fácil para mí y entendiendo que a lo mejor no estoy en un momento de mi vida en el que yo pueda esperar estar bien, ¿no? Que simplemente me tengo que acompañar y sostener bueno, que es un momento en el que pues voy a estar un poco más sin más. Y Ángela, ya para terminar, no sé si te gustaría comentar alguna cosa más o cerrar el episodio pudiendo recomendar alguna cosa para las personas que se hayan podido sentir identificadas de escucharnos. Si te gustaría trasladar como un último mensaje. Pues aquí me parece como que ya el simple hecho de permitir escuchar como podcast o leer incluso o estar en contacto con contenidos divulgativos que impliquen una mirada un poco más fuera de lo que el sistema establece como normal, ya es un paso muy grande y es como poder sembrar esa semilla que a lo mejor ahora mismo no saca sus frutos, pero que aquí a un tiempo y así como que se ha plantado ahí pues esa semillita que puede ir permitiendo en otro momento de mi vida que yo sí que esté más preparada para ello, empezar a cambiar la forma en la que lo hago, ¿no? Y que ya el simple hecho de exponerte a este tipo de contenidos ya es algo activo en el que voluntariamente te estás queriendo empezar a replantear cosas. Entonces, desde ahí, pues animar a la gente a que pueda seguir como informándose, que en la medida de lo posible, si se han sentido identificados con esto, puede ayudar bastante para hacer un proceso de terapia desde ese proceso de autoconocimiento de una manera un poco más compasiva que hasta ahora a lo mejor no ha estado y por eso nos puede costar más el permitirnos ese proceso de ir construyendo mi identidad desde una mirada más amable que hasta ahora no he sabido darme y bueno, también recomendar a lo mejor algún libro como el de Abraza a tu niña interior, creo que se llama, de Marta Segreyes, donde, bueno, creo que también se puede abordar un poco todo esto desde esa mirada más de trauma y que, jolín, pues que no siempre la terapia es posible, ¿no? Por otros ejes de opresión social que también nos limitan mucho la capacidad de poder hacer cosas, pero que creo que también puede ayudar un montón a la gente el poder permitirse esos espacios en su día a día para no actuar en ese piloto automático. Totalmente, Ángela. Jo, pues agradecerte un montón, Ángela, tu tiempo, A todo lo que ti, has podido transmitir. Em, Creo que es un tema como muy incómodo de, joder, es que es verdad, todavía me pasa, ¿no? Yo creo que hemos dibujado como una imagen, ¿no? Que nos gustaría salirnos de ella y que a veces cuando lo volvemos a escuchar es como, uff, otra vez, ¿no? Y efectivamente sigue como un poco activa porque al final es un dibujo que hemos mamado toda nuestra vida. Y bueno, agradecerte un montón que dentro de que hemos estado hablando desde la perspectiva de que somos dos psicólogas, también has podido abordarlo desde una estructura, ¿no? Desde lo que nos atraviesa
como mujeres en un sistema, toda esta parte como más de trauma colectivo y trauma social. Así que agradecértelo un montón, A Ángela. a ti, muchas gracias por dejarme como compartir este ratito contigo en tu espacio que me parece súper chulo por lo que decíamos, ¿no? Por al final también democratizar un tipo de visión y de forma de colocarse en el mundo que de otra manera podría ser más difícil conseguir y que me parece como el abrir una ventana que puede llevar a sitios muy, muy chulos y que para mucha gente incluso esto puede ser como una forma de empezar a hacer ese clic que a lo mejor creen que necesitan. Muchas gracias a ti, Ángela. Y nada, ya para cerrar, deciros que Ángela ha preparado algunos materiales que os vamos a hacer llegar en las cartas espejo. Así que ahora en la descripción del episodio os dejo el enlace por si os queréis inscribir. Os agradecemos mucho haber llegado hasta aquí. Espero que lo hayáis disfrutado, que os hayáis nutrido de todo lo que hemos compartido y Ángela nos ha aportado. Si te ha gustado, te agradezco en cantidad que le hagas llegar este contenido pues a esa amiga tuya que todavía ves que esto de los límites le cuesta un poco, que tiene más el foco fuera, o si también a ti misma te ha gustado y te ha aportado, pues que le puedas dar a me gusta o incluso, bueno, pues como poder hacer que este contenido pueda crecer y llegar a más gente porque sabemos que es algo imprescindible el mm, quitarnos estas máscaras, ¿no? Y estas caretas que como sociedad a veces tenemos y en lo psicológico reproducimos. Y si quieres que sigamos en contacto, puedes entrar en mi canal, @soniagarijo _psicóloga, o si estás interesada en hacer terapia con nosotras, puedes entrar directamente en mi página web, en soniagarijo.com, y escribir el formulario. También te lo dejaré por aquí en las notas del programa. Y nada, ahora ya sí, nos despedimos. Hasta el siguiente episodio.